Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches en el caso que estén vinculados a cualquiera de estas horas, apreciados discentes, estudiantes del diplomado en Derecho, en este caso específicamente en Derecho Laboral. Hablando del módulo de laboral colectivo, nosotros la última clase estamos hablando de una aporía constitucional. Esta aporía constitucional se presenta en razón de la interpretación de tres artículos, que fue, digamos, el contexto de la sentencia C-401 del 2005, que ustedes leyeron por lo menos un resumen con posterioridad a esta sentencia, la interpretación crítica que hace Carlos Ernesto Molina Monsalve frente a esta sentencia. Entonces, ¿en qué se va a presentar esa aporía constitucional? Como para ir engranando todo. Básicamente en tres artículos. El primero, el artículo cuarto de la Constitución, que nosotros pues sabemos que refiere que la Constitución es norma de normas y en todo caso, entre incompatibilidad entre cualquier norma y la Constitución, pues va a prevalecer la Constitución fácilmente, ¿sí? En un segundo lugar, el artículo 53 de la Constitución Política que ordena al Congreso de la República como tal que se expida el Estatuto del Trabajo que después de más de 30 años no existe, un mandato de la Constitución del 91, pero no ha habido pues una ley que comprenda las categorías de un Estatuto del Trabajo. En primer lugar, ha habido muchas reformas a las leyes. Ahorita, en este momento, pues la Comisión Cuarta de Senado ya envió para ponencia en la plenaria del Senado el proyecto de reforma laboral y según las fuentes del Congreso de la República se va a debatir la otra semana, es decir, entre el 10 de junio al 13, 14 de junio. Pues esperemos que antes del 20 de junio por lo menos se apruebe para bien. Cualquier cosa que se apruebe en procura de la mejora, progresividad de los derechos laborales, pues eh, fenomenal. Frente a ese artículo 53, entonces, pues no hay estatuto del trabajo, pero esa norma indica que los convenios internacionales del trabajo hacen parte de la legislación interna. Y está, por otro lado, el artículo 93 de la Constitución. En este artículo 93 nos refiere que los tratados y convenios internacionales ratificados evidentemente por el Congreso de la República que cumplan con dos requisitos, que reconozcan derechos humanos y que prohíban su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Y entonces, ¿por qué se da una aporía, una contradicción o una sin salida? ¿Sí? Porque el artículo cuarto de la Constitución nos dice Constitución es norma de normas. El artículo 53 nos dice que los tratados internacionales hacen parte de la legislación interna. Pero el artículo 93 nos dice que estos de derechos humanos y que como tal prohíben su limitación en estados de excepción prevalecen en el orden interno. Entonces uno dice, bueno, aquí hay un conflicto dentro del mismo articulado de la Constitución del 91, porque una norma nos dice que, pues, por encima de la Constitución no hay nada, otra norma nos dice que pues, los tratados y convenios hacen parte de esa Constitución y otra va a decir que prevalecen sobre la Constitución. Entonces uno dice, bueno, al fin, o la Constitución es norma de normas o hay unas que va a prevalecer. Entonces, ¿cuál ha sido la interpretación que ha hecho la Corte Constitucional a propósito de esta sentencia C-401 del 2005 y jurisprudencia incluso más reciente? La Corte Constitucional entonces ha adoptado como tal la definición de bloque de constitucionalidad. Esta definición de bloque de constitucionalidad tiene un marcado acento francés, una marcada influencia francesa en el entendido que la constitución francesa no se limita al texto, al articulado de la constitución, sino que está compuesta por otras normas adicionales que componen toda esa constitución. Bajo esa interpretación, la Corte Constitucional ha indicado que la constitución política del 91 no se
limita a su articulado que está en esos 300 y tantos artículos, sino que se debe interpretar de manera armónica con otros tratados internacionales. Y entonces estos tratados internacionales no es que vayan a prevalecer como indica el artículo 93 de la Constitución, sino que se van a incorporar a la misma. Pero habrá varias categorías de incorporación. Entonces, por un lado, habrá pues como tal una categoría de incorporación frente a lo que es el bloque de constitucionalidad en sentido estricto. El bloque de constitucionalidad en sentido estricto lo que refiere es que todos aquellos tratados internacionales que refieren a derechos humanos y que haya prohibición en su prohibición a su limitación en los estados de excepción, pues tendrán plena vigencia y plena vigor. Y estos convenios internacionales van a ser parte de la Constitución. ¿Y cuáles son los convenios que van a ser parte de la Constitución en un sentido estricto? ¿Sí? Pues van a ser los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo. Para ponerlos un poco en contexto, en 1998 la OIT como tal pues desarrolla unos convenios fundamentales y que pues va a indicar que van a tener prevalencia en razón a las temáticas que refiere cada convenio internacional. ¿Cuáles van a ser esos cuatro temas esenciales de convenios de la OIT que hacen parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto, como ustedes bien pudieron leerlo en el análisis que hace Carlos Ernesto Molina Monsalve? Primero, todos aquellos convenios que se refieran o que regulen temas de libertad de asociación y libertad sindical. En efecto, pues van a ser parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto lo que son pues los convenios sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación, que es el convenio 87, el convenio sobre el derecho de asociación y negociación colectiva, que es el convenio 98. Ese va a ser un primer tema. Un segundo tema va a ser lo relacionado con la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso. Dentro de esos convenios que, reitero, hacen parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto, van a estar conformados por el convenio número 29 sobre trabajo forzoso y el convenio número 105 de la OIT. Es decir, de alguna manera proteger a personas que se encuentren frente a circunstancias de trabajo forzoso. Tema como son el caso de trata de blancas, todavía se ven temas de servidumbre. Hay una sentencia muy diciente de la Corte Constitucional de tutela frente a una trabajadora de servicio doméstico que básicamente pues se enmarcaba en condiciones de servidumbre deplorables. En eso, pues digamos, esos convenios van a estar enfocados en temas de trabajo forzoso u obligatorio. ¿Sí? La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio. En este caso, pues prevalecerá, entre otras, pues ese principio de autonomía de la voluntad y de pues la libertad de escogencia de profesión u oficio. Va a haber otro tercer tema importante, que son los de la abolición efectiva del trabajo infantil. También hacen parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto. Y en particular, frente a ese tercer bloque, va a estar el convenio sobre la edad mínima, que es el convenio número 138. Ese convenio sobre la edad mínima indica, entre otras, que los estados pueden establecer una edad mínima entre los 14 y los 16 años. Entonces, acá en Colombia, pues a partir de ese convenio de edad mínima, pues el Código de Infancia y Adolescencia, que es la Ley 1098 del 2006, determina una edad mínima para trabajar, ¿sí? Y, digamos, acoge una posición intermedia de 15 años en la que pues el niño, niña y o adolescente pueden trabajar siempre y cuando pues
sea en ciertos sectores, en ciertos horarios, no puede ser más de las 6 de la tarde, por ejemplo, entre los 15 y los 17 años, puede ser máximo hasta 30 horas en la semana, máximo 5 días, no puede ser en actividades de alto riesgo, siempre y cuando haya una autorización del inspector de trabajo, una solicitud de parte de sus progenitores o quien tenga como tal el apoyo, porque ahora pues no se habla de tutores, sino de apoyo en ese caso. Un cuarto tema importante es la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación, ¿sí? También hace parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto. Dentro de esa eliminación de la discriminación en materia de empleo va a estar pues el convenio sobre igualdad de remuneración, que es el convenio 100 de la OIT, y el convenio sobre la discriminación, que es el convenio número 111. Esos convenios como tal también desarrollan temas en procura de la no discriminación en materia de género, ¿no? Sobre todo pues enfocado al ámbito de la mujer, pero pues si uno lo interpreta de manera amplia, hoy día podría aplicar entre otras a diversidad de género. Eh, Hay que destacar que esta declaración de principios básicos fue actualizada en el 2021, precisamente con ocasión de la pandemia, y se entiende como otros derechos fundamentales eh, en el trabajo, los que tienen que ver con la seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Entonces, en el año 2021 se actualiza pues eh, este catálogo. Inicialmente, pues repito, estaba la declaración de 1998 en la cual se incluían 4 temas básicos que era libertad de asociación, libertad sindical, eliminación de todas las formas de trabajo forzoso, segundo, tercero, abolición del trabajo infantil, cuarto, la eliminación de la discriminación en materia de empleo, y a partir del 2021 se incluye uno más, ¿sí? Que es un entorno de trabajo seguro y saludable. Entonces, esos convenios van a ser parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que no puede haber una limitación como tal, así sea en estados de excepción, y que va a tratar de derechos humanos, y que entonces dentro de la categoría de la Constitución pues van a estar en la categoría más alta, ¿sí? De la Constitución, ese bloque de constitucionalidad en sentido estricto. Por debajo de ese bloque de constitucionalidad en sentido estricto va a haber otras normas que van a estar como tal ubicadas dentro del bloque de constitucionalidad en sentido lato o lato sensu. Si uno lee con detenimiento, entre otras, la sentencia C401 del 2005, en esta sentencia cuando nos habla del bloque de constitucionalidad en sentido lato, y es más, pues la interpretación que hace Carlos Ernesto Molina Monsalve, perdón, frente a ese bloque de constitucionalidad en sentido lato, es que van a estar incorporados en ese bloque de constitucionalidad, pues normas que estarían al mismo nivel de la Constitución, pero ya que no traten de derechos humanos, ¿sí? Ejemplo, todo lo que tiene que atinente a tratados de límites hacen parte del bloque de constitucionalidad en sentido lato, perdón. Todo lo que es el preámbulo de la Constitución va a ser parte del bloque de constitucionalidad en sentido lato, cuando hablamos, entre otras, de eh, pues normas, entre otras, que se desarrollen dentro de el impulso de la comunidad, de la integración latinoamericana, todo lo que tiene que ver con un orden político, económico y social justo, pues eso va a ser parte del bloque de constitucionalidad, repito, en sentido
lato. Y de otra parte, va a haber unas normas que van a hacer, que pues sí, van a conformar ya no el bloque de constitucionalidad en sentido lato, ni bloque de constitucionalidad siquiera, sino lo que se denomina doctrinalmente como el bloque de legalidad. Y ese bloque de legalidad, si ustedes, digamos, hicieron la, la lectura de las 10 páginas eh, detenidamente, eh, van a estar conformados por esas normas de contenido programático que el gobierno las podrá hacer ejecutables mediante su potestad reglamentaria. Es decir, ya no van a estar al nivel de la Constitución, ni siquiera como bloque de constitucionalidad en sentido estricto, ni tampoco como bloque de constitucionalidad en sentido lato, sino que van a estar ya dentro de una conformación más dentro de pues, un análisis, entre otras, de jerarquías normativa, va a estar por debajo de la Constitución ese bloque de legalidad y va a estar dentro de una categoría inferior a la Constitución. Dentro de esos entonces, pues van a desarrollarse, entre otras, pues lo que son los, eh, la mayoría de convenios de la OIT, ¿sí? ¿Por qué? Porque son convenios que se desarrollan, ejemplo, lo que tiene que ver con jornada de trabajo, ¿sí? Eso no es bloque de constitucionalidad, eso es bloque de legalidad. En buena medida, pues la reforma laboral pues va a trabajar pues ese bloque de legalidad, tema de los recargos dominicales, tema de cuándo arranca pues el recargo nocturno, esos convenios que desarrollen, ejemplo, tema de la implementación de unos estándares mínimos que deben desarrollarse por cada estado frente a temas de seguridad y salud, que acá en Colombia pues se ha ido reglamentando a través de decretos y resoluciones del Ministerio del Trabajo, ¿no? Entonces todo eso va a ser bloque de legalidad. Entonces, en resumen, los convenios, ¿sí?, de la OIT en sentido estricto son esos 5, agregando el de seguridad y salud en el trabajo. Los que hacen parte de el sentido lato, entonces, que sí van a ser unas normas que tienen un rol hermenéutico superior, ¿sí? Pero que no van a estar, pues, como tal, prevaleciendo dentro del orden interno, pues van a estar, entre otras, em, dentro de ese bloque en sentido lato, todo lo que tiene que ver con límites, todo lo que tiene que ver con el preámbulo de la Constitución, todo lo que tiene que ver con las normas a nivel constitucional que no se refieren a derechos humanos ni a la limitación en estados de excepción, ¿sí? Y finalmente, dentro del bloque de legalidad, van a estar entonces todas estas normas de contenido programático. Eso, digamos, para empatar ya con el aspecto de la Constitución, ¿sí? Eh, frente a esta aporía constitucional que desarrollaba a partir del artículo cuarto, a partir del artículo 39 y a partir del artículo 53, perdón, y a partir del artículo 93 de la Constitución, cuarto, 53 y 93 de la Constitución. Ya entrando frente a la normatividad que está contemplada en el Código Sustantivo del Trabajo, ya empatando, para hablar de estos últimos 10 minutos, y haré otro video de estos, empatando ya con el Código Sustantivo del Trabajo,
entonces encontramos que el fundamento que se desarrolla dentro del Código Sustantivo del Trabajo va a estar enfocado desde el punto de vista del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces los invito y las invito a leer el artículo 353 del Código Sustantivo del Trabajo, que trae como tal unos parámetros ya desde el punto de vista legal. Hemos hablado de la Constitución, de dónde está pues incorporado, entre otras, el derecho de asociación sindical desde un punto de vista del derecho constitucional. Habíamos hablado de los artículos 39, lo leímos en la anterior clase, de los artículos 55 y del artículo 56. Ahora, desde un punto de vista legal, pues nos vamos al 353 del Código Sustantivo del Trabajo. En este artículo 353, entonces, nos define el derecho de asociación sindical bajo por lo menos 6 parámetros, ¿sí? ¿Y cuáles son los 6 parámetros que definen el derecho de asociación sindical desde el contexto del artículo 353? Primer parámetro, que se manifiesta en esa capacidad en que cuentan tanto empleadores como trabajadores de asociarse de manera libre, de manera espontánea, toda vez pues que tienen esa, salvo las restricciones de fuerza pública, ¿no? Segunda, que el derecho de esa asociación pues es la defensa de intereses colectivos, es decir, por lo general serán conflictos económicos, ¿sí? En el entendido que un conflicto económico busca la generación, la creación de un nuevo derecho que no se tenía, en contraposición a los conflictos jurídicos que son entre una persona particular sin estar asociada y un empleador, en el entendido que bajo la interpretación de una norma que ya está creada, pues no se está cumpliendo por parte de ese empleador con lo que indica esa norma. Eso ve bajo el punto de vista de pues esos intereses colectivos como segundo objeto. Como tercer objeto, entonces, se trata de un derecho que se va a ejercer necesariamente por la vía de la conformación de asociaciones profesionales o de sindicatos. Bajo ese parámetro, el derecho sindical que está conformado en el artículo 353 del Código Sustantivo del Trabajo no podría desarrollarse por trabajadores de manera independiente, ¿sí? Existirá un caso que sea pues la asociación de trabajadores no sindicalizados que pues podrán, entre otras, negociar lo que son los pactos colectivos, ¿sí? Que en su momento pues especificaremos. Como cuarto elemento, este artículo 353, los sindicatos pueden a su vez conformarse o confederarse, ¿sí? Entonces, conformar federaciones o confederaciones. Como quinto elemento importante, pues que estas organizaciones deben observar y acatar los mandatos legales, la situación de que pues la organización sindical tenga cierto poder de negociación precisamente porque está coaligando intereses de varios trabajadores, no quiere decir que no pues deba observar y cumplir como tal la ley y la Constitución. Y finalmente, como sexto elemento de este artículo 353, se destaca que estas organizaciones sindicales están regidas por unos estatutos que ellas mismas pueden otorgar y que los afiliados se deben someter a estos estatutos, que los afiliados deben cumplir con los estatutos, que deben asistir a las asambleas que pues avanzo un poco, deben hacerse por lo menos cada 6 meses y en ese contexto esas asambleas entonces deben como tal poder
definir el norte de la organización sindical, cuáles son los pliegos de solicitudes que van a radicar, qué tipo de sindicato va a conformar, si va a ser un sindicato pues un poco más reactivo frente al empleador o un sindicato más pacífico. Todo eso pues dependerá de la conformación de esa asamblea. Entonces pues desde ese punto de vista pues tenemos esos seis como tal parámetros que nos va a desarrollar el artículo 353 del Código Sustantivo de Trabajo. Pues si uno lee la Constitución y de la mano del artículo 353 puede encontrar por lo menos 5 elementos coincidentes que concurren. Ese primer elemento es que el derecho a asociación sindical es un derecho fundamental, es un derecho constitucionalizado, ¿sí? Que se encuentra pues enmarcado dentro de unos artículos, en especial el artículo 39 de la Constitución. En ese aspecto pues tiene una protección tanto administrativa y penal, porque pues cualquier acto atentatorio contra el derecho a asociación sindical podrá incurrir en un tipo penal y asimismo en una sanción administrativa de parte del Ministerio de Trabajo. En segundo aspecto, el primer aspecto es un derecho constitucionalmente reconocido. En segundo aspecto, se trata de una garantía que tienen tanto los trabajadores como los empleadores. No únicamente se pueden afiliar a sindicatos los trabajadores, los empleadores también pueden constituir organizaciones sindicales. En tercer lugar, el derecho a asociación está orientado en la defensa pues, de los titulares de ese derecho sindical, particularmente pues, los trabajadores, que son la parte pues, débil de una relación laboral y que cuando están sindicalizados ya esa parte débil pues, se ha nutrido, se ha conformado y ya no va a ser tan débil. En cuarto lugar, que puede revestir una forma de asociación profesional o de organización sindical, pero siempre y cuando esté bajo el marco de la legalidad y dentro de la inspección y vigilancia que le corresponde al gobierno. Y en quinto, característica, la posibilidad de federarse o de confederarse. Entonces, dentro de ese contexto, el artículo 353 del Código Sustantivo del Trabajo, incluso la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación laboral, entre otras, en la sentencia SL 415 del 2021, ha destacado que a pesar de que existe una definición legal del derecho a asociación sindical que precisamente está incorporada en nuestra normatividad, tanto en el artículo 39 de la Constitución Política como en el artículo 353 y siguientes del Código Sustantivo del Trabajo, ha sido enfática la Corte Suprema en destacar que este derecho, además de ser un derecho fundamental, es un derecho que no se puede limitar a la concepción legal, sino que debe ser comprendido como un derecho humano, ¿sí? De contenido universal, de amplia acepción. En la anterior clase, pues yo explicaba la diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales, perdón, y en ese contexto el derecho de asociación sindical tanto cumple con las características de ser un derecho fundamental como las de ser un derecho humano universal. ¿Por qué? Porque está previsto en instrumentos internacionales. ¿Cuáles son esos instrumentos internacionales donde está previsto el derecho humano a la asociación sindical? El artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 8 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como el artículo 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y finalmente el artículo 23 que nos habla del protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales.
Es decir, que el derecho de asociación sindical compone un ius cogens internacional, es decir, normas de derecho duro, de derecho fuerte a nivel internacional, que no puede ser desconocido por los estados, sino que por el contrario, a pesar inclusive de que no hayan ratificado los convenios relacionados con libertad sindical y derechos de asociación, incluso la OIT a partir de el Comité de Libertad Sindical sí puede hacer seguimientos y llamados de atención a esos estados a pesar de que no hayan ratificado precisamente esos convenios. Entonces, desde ese punto de vista, uno puede destacar que el derecho a asociación sindical tiene dos ópticas o dos perspectivas. Una perspectiva individual, porque pues el trabajador o los trabajadores tienen la libertad de constituir organizaciones sindicales y ejercer los derechos de afiliación, permanecer o retirarse. Eso es desde el punto de vista de la concepción de la libertad positiva de poder como tal permanecer en una organización sindical, ¿sí? Y desde la concepción negativa de la asociación, pues retirarse o conformar otra organización sindical con la que pues estén más de acuerdo con sus ideales, con sus parámetros, en ese sentido, desde un punto de vista de la organización sindical, desde una perspectiva individual, y por el otro, eh, desde una perspectiva colectiva en el cual pues las organizaciones sindicales entendidas como un cuerpo pues pueden ejercer sus atribuciones sin la injerencia del empleador o de autoridades públicas, ejercer negociación colectiva, promover y defender los intereses de sus asociados en relación precisamente con el derecho a la huelga, así como las condiciones relacionadas con las garantías de existencia de su patrimonio, de los derechos como una persona jurídica consolidada. Entonces, mientras que desde el punto de vista individual, el derecho de asociación se refiere, se resalta, se destaca, se enfoca en la persona como tal que hace parte de esa organización sindical, desde el punto de vista colectivo lo que busca la protección del derecho de asociación sindical es darle garantías ya es a la organización de trabajadores sindicalizados. ¿Para qué? Para ejercer mecanismos de presión como son las negociaciones colectivas, como es el derecho a la huelga, como es el tema de que la existencia, la limitación a la existencia de la organización sindical únicamente podría ser proscrita por una autoridad judicial, no puede ser ni siquiera por una autoridad administrativa. Y en ese contexto entonces pues decimos que están esas dos vertientes, esas dos ópticas del derecho de asociación sindical individual dentro de la parte de la persona natural que quiere pertenecer a esa organización sindical y desde el punto de vista colectivo ya con las garantías que se le tienen que dar o brindar a esa organización sindical que ya está consolidada. Entonces, esto, digamos, como un primer acápite de esta normatividad, también destacar que en el artículo 354 pues nos trae como tal todo un catálogo de la protección de los derechos de asociación y la limitación y la prohibición, sobre todo pues para los empleadores, de obstaculizar, obstruir el derecho de asociación sindical, suspender, despedir a los trabajadores que se afilien, negarse a negociar con las organizaciones sindicales, despedir o suspender las condiciones o modificar condiciones de trabajo de aquellos trabajadores que estén sindicalizados, adoptar medidas de represión. Y frente a la composición de las organizaciones sindicales, sí es importante destacar que para conformar un sindicato de trabajadores en Colombia, pues tendrá que mínimo existir 25 trabajadores y si es un sindicato de empleadores, tendrá que estar conformado mínimo por 5 empleadores, ¿sí? Entonces, ya el siguiente video pues explicaré cuáles son las formas o las clasificaciones de los diferentes sindicatos, cuándo
existe el sindicato, que ya había hecho un análisis previamente, y de la misma manera explicaré todo lo que tiene que ver con la negociación colectiva, ¿sí? Ya todo el procedimiento de negociación colectiva. Entonces, pues hasta ahí dejamos este video.